escaló todo muy rápido. Siempre hizo todo rápido. Desde el primer momento que lo pusieron, creo que a los 4 años fue que jugó el primer partido, impulsado por su abuela que insistía que lo pongan. Siempre marcó diferencia. Ya de chiquito, del primer partido, ya se notó que era algo especial. Ya la gente se asombraba verlo tan chiquito y con su zurda, cómo gambeteaba a los rivales que eran más grandes que él, 1 año o 2 más grandes que él. El famoso 121 donde jugábamos todos los sábados. 121 se llama porque es un batallón de infantería. Entonces, bueno. ¿Ves que el chico jugando? Ve, así hacían ellos. Esta era la canchita que más se jugaba, donde más se jugaba. Porque el césped era... La mejor parte del césped estaba acá, en esta canchita. Entonces siempre veníamos a jugar acá. Siempre, en cada esquina, digamos, de esta cerca, en cada esquina, hay un gendarme, un militar, cuidando. Había en esa época, porque no te dejaban pasar por ahí. Porque es privado. Porque es privado. Entonces, Lionel hacía una de estas cosas. Había un agujero en un alambrado, ¿no? Un agujero en un alambrado. Y él pasaba ese agujero y cortaba camino. Cosa que no debería hacer, pero lo hacía. Y pasaba para su casa. En vez de dar toda la vuelta, no, él se cruzaba por ahí. Una de las travesuras que él hacía. Jugábamos contra los equipos, con otra junta de chicos más grandes, de mi edad, y siempre estaba Lionel en el medio. Y nosotros, en principio no nos queríamos meter a Lionel porque era muy chiquito. Pero bueno, llegaba un momento que nos cansaba de tanto pedirlo, de que quería jugar, y lo metíamos. Y la gente contraria no quería saber nada porque decíamos si le pegaba, no sé qué, le iba a lastimar. Y claro, que llegó a sorprender tanto a los chicos rivales que decían... De última decían no quería jugar porque... No, a tu hermanito como que no pasaban... lo metas, decían, a tu hermanito no lo metas porque... Pasaban vergüenza. En una forma, sinceramente pasaba. Es verdad. Y claro, uno más grande tiene miedo de, claro, que uno te pase y no te la puedas quitar, te da como impotencia. A ella le pasó por eso que dice. Este es el agujero. Famoso agujero. Era todo así grande, ahora lo han cerrado, lo han arreglado. Metíamos agujero a jugar a la pelota y siempre venía el soldado, nos sacaba. Decíamos ¡chao! Y nos cagaban. Salíamos de volador porque teníamos realmente miedo, éramos chiquitos. La última vino hace... ¿Cuándo fue que vino? Para la fiesta del año pasado, no. En junio me parece. Nos enganchamos a jugar un picadito acá. Acá le gané con Gorriti y otro muchacho más, otro chico más. Él jugaba con Walt, me parece, y otro chico. Le gané. Le jugamos de contragolpe, decía, ustedes juegan de contragolpe. Claro, él solo no podía hacer mucho. Y cuando la agarramos, tomá, pum, allá estaba el otro y hacía gol. Le jugamos de contragolpe, él se re enojó porque le jugamos de contragolpe.
Esta es la casa de mi hermano. ¿Qué tal? Mi hijada, mi sobrina. Pequeñita que es. O sea, Hermosa. siempre muy buena relación tuve con Leonel. Era como, no sé si íbamos mucho a la escuela, íbamos juntos, nos íbamos para allá, veníamos. De chiquito, ya éramos vecinos. Somos vecinos. Éramos, dije. Él era terrible, se portaba mal. A las profesoras. Yo también, yo le hacía la segunda. Esto cuando no teníamos ni un año. Estamos los dos en la casa de mi abuela. Esto es para uno de mis cumpleaños, donde jugábamos quién se disfrazaba más rápido, los chicos tenían que disfrazarlo. Lo están cambiando a él. Este también, cuando íbamos a la escuela, siempre el primer día de clase nos sacábamos fotos. Después sino en preescolar, cuando estábamos en la escuela, nos tengo que disfrazar yo supuestamente de maestra y él de bombero. Voy a la escuela que fuimos desde que teníamos 5 años, que de preescolar hasta séptimo, donde siempre fuimos al mismo curso y donde íbamos al Duende Rojo, pues estaba dividido por 4 duendes nuestro curso. Y bueno, desde chiquitito él siempre el Piqui, el más chiquitito de todo el curso. Y vamos a ver si encontramos una profesora o a la directora, a ver si nos cuenta un poco de él también, sobre cómo era. Lo que también cambió mucho es la escuela. Nosotros cuando íbamos a la escuela hay un patio cubierto donde antes era tipo campito y donde los chicos jugaban a la pelota. Lo que me acuerdo es que siempre jugaban a la pelota y hacía pan y queso, que es muy común acá, quien elige primero, y siempre el elegido primero era él. Siempre se peleaban por elegir a él. Le decíamos el Piqui, o sea que siempre el Piqui, el Piqui, el Piqui, siempre él era el primero en ser elegido. Hola, ahí está. Hola. Sí, somos amigos de Lionel Messi y veníamos a mostrar en la escuela donde iba él, en la primaria. No sé si habrá una maestra también que pueda hablar con nosotros, que tuvimos. ¿Hay alumnos ahora? No, ahora no, todavía no porque están en vacaciones. El 15 recién vienen para proceso y después del 1 de marzo empiezan las clases de recién. ¿Usted conoció a Leo? Sí, a Leonel sí, lo tuve en quinto y sexto año.